¿Vale? Pues dice así el texto de la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a ver. Sí, Señor, gracias te queremos dar por permitir que estemos en esta tarde aquí. Y yo te pido, Señor, que el mensaje de tu palabra quede dentro de nosotros. Señor, que lo mismo que esta mañana valorábamos, Señor, que tú eres un Dios celoso, pues que podamos valorar, Señor, y aprender que tú amas a aquellos que guardan tus mandamientos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendiga a cada uno y que abra nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, pues el título de la predicación se llama Cumplir los mandamientos, tal como hemos visto en el texto que hemos leído. Y a lo largo de la predicación, pues me vais a escuchar, pues no sé, hablar de ley, de mandamientos. Entonces, pues lo que sí os rogaría mucha atención, de verdad, porque vamos a aprender muchas cosas, vamos a ver muchas cosas muy interesantes que en ocasiones nos pasan desapercibidas, ¿no? Y como decía, me vais a escuchar hablar mucho de ley, de mandamientos, pero me gustaría que cada vez que lo diga, que tengáis presente que la mayoría de las veces me voy a referir a los mandamientos, a la palabra de Dios. No me voy a referir a sacrificios ni nada de esto del Antiguo Testamento, aunque los mencione alguna vez, pero que mayormente cada vez que hable de ley y de mandamientos, centraros en lo que es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y con la ayuda de Dios pues vamos a descubrir de verdad, pues mira, cosas muy interesantes y vamos a aprender cosas que nos van a hacer valorar cada vez más la palabra de Dios. Porque tanto la salvación como la vida eterna, como la oración, incluso hasta predicar el Evangelio, aunque parezca raro, pues depende de los mandamientos. Y lo vamos a ver en esta tarde. Vaya a ver qué cosa más interesante. Y vamos a hacer una lectura expositiva lentamente del texto este que hemos visto. Y empieza el texto en el versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, abrogar, vamos a pararnos ahí un momentito. Significa abolir o anular algo, ¿no? Dejar sin vigor una ley mediante una disposición legal. O sea, algo que ya no está funcionando, que no está vigente. Entonces, a mí me gustaría que nos preguntáramos, ¿hay alguna disposición legal que anule la ley, entendiendo la ley ahora en lo que a sacrificio y rito se refiere? ¿Hay alguna disposición legal? Sí, porque Cristo ya pagó, ya no es necesario que ofrezcamos cordero ni nada de eso. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a rito y sacrificio, sí hay una disposición, o sea, Jesús ya pagó. Otra pregunta, ¿hay una disposición legal que anule los mandamientos de Dios? No, los mandamientos siguen estando vigentes, porque Jesús ha sido el único capaz, como sabemos, de cumplir tanto la ley como los mandamientos, ¿no? La ley de sacrificio y demás como los mandamientos, ¿no? Por eso Jesús se hizo hombre y eso fue lo que le llevó a pagar el precio por el pecado de cada uno de nosotros. Luego lo que tenemos que tener claro es que nosotros, siendo redimidos por la sangre de Cristo, de lo que estamos exentos es de la ley de los sacrificios. Ya no tenemos que traer una paloma, ni una tórtola, ni un cordero. Pero en cuanto a los mandamientos, de eso no estamos exentos, ¿eh? Eso sigue estando en vigor. Pero mirad a continuación lo que dice el versículo 18, porque a pesar, como os decía ahora mismo, de que Jesús ya cumplió la ley, esto va para nosotros, esto nos lo dice a nosotros. Mirad, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, nos vamos a parar ahí un momentito. ¿Cuándo sucede esto? Que pase el cielo y la tierra. Al final de los tiempos, está claro. ¿Ha sucedido ya? No, ¿no? Pues entonces vamos a seguir en el texto. Pues ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Vale? ¿Se ha cumplido ya? En cuanto a los sacrificios, hemos visto que sí.
Pero en cuanto a los mandamientos, a la palabra de Dios, no. Entonces, la palabra de Dios, sus mandamientos, sigue estando vigente. No obstante, todos conocemos sobradamente el versículo de Mateo, el capítulo 24, cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero no pasarán. O sea que la palabra de Dios sigue vigente. Pues entonces sigue estando vigente. Y como decía, que aunque Cristo la cumpliese, pero por parte nuestra, ni una jota ni una tilde podemos pasar por alto de lo que es la palabra de Dios, los mandamientos, ¿no? Y vamos a ver que Jesús le da mucha importancia a esto, a que nosotros cumplamos con todo esto. Y lo vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿no? de esta predicación. Seguimos con el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, nos vamos a detener. Todos sabemos lo que es quebrantar, romper, desobedecer, tener en poco o menospreciar algo. Eso significa quebrantar, ¿no? Y continúa el versículo. Y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Nos paramos ahí. Aquí el texto nos está diciendo claramente que si no enseñamos los mandamientos, vamos a ser declarados pequeños. Pero pequeños minúsculos. Porque mirad, la Escritura dice que si de los hombres nacidos de mujer, Juan el Bautista fue el mayor de todos, y sin embargo, cualquiera en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista, pues imaginarse el que ni hace caso de los evangelios, como, o sea, de los mandamientos, lo pequeñito que pues, esa es la enseñanza que tenemos, ¿no? Que quien no haga esto será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y lamentablemente, pues bueno, esto es algo que algunos enseñan a desobedecer porque, no sé, tienen muy asumido esto de que los mandamientos ya no son vigentes, que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, pero no estamos bajo la ley de los animales y de todo esto, bajo los mandamientos son la palabra de Dios, eso está claro. Y las consecuencias por eludir algo tan importante, pues ya lo estáis viendo. Dice que Dios los va a llamar pequeños, ¿sabéis? Pequeños. ¿Motivo por el que lo hacen? Pues lo acabo de decir, porque muchos piensan que el hecho de que estemos bajo la gracia nos exime de cualquier obligación, y no es así, ¿no? Porque sin embargo, mirad lo que nos dice el texto. Continúa el versículo mas cualquiera que los haga y enseñe, el que lo haga y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Queréis ser llamados grandes? Pues ya sabéis, muy sencillo. Hacemos esto y ya está. Y aquí hay una obligación, hay un mandato. No es algo opcional, ¿no? Y hay un mandato no solamente en hacerlo, que es lo que nos dice el versículo 19, sino en enseñarlo también. Es un mandato de Dios, ¿no? Y sinceramente, pues pienso que este tema es un poco como las predicaciones que nos está dando nuestro pastor sobre Apocalipsis, ¿no? Parece que son temas que queman y no les gusta a muchos tratarlos, ¿no? Pero es un tema que viene en la palabra de Dios y por lo tanto es necesario para nosotros, ¿no? Y entonces, pues, en esta tarde, pues, por la ayuda de Dios vamos a ver de verdad lo importante que son los mandamientos de Dios para nosotros. Y concluye la lectura, el versículo 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos, lo hemos dicho muchas veces, lo que tenían era que manipulaban la palabra de Dios y cambiaban la palabra de Dios pues por ritos, por tradiciones y por cosas. Todo para poder manipular a la gente, ¿no? Y Jesús mismo se lo dice en Mateo 15, ¿no? Que en vano me honran, refiriéndose a ellos, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto dice Jesús de esta gente que hacían estas cosas. Y por lo tanto, pues bueno, la exigencia que Jesús nos hace aquí en el versículo 20 es que nuestra justicia debe de ser mayor que la de ellos. Y mayor está muy claro, si ellos no obedecían los mandamientos, nosotros tenemos que obedecerlos, ¿no? Y recordemos que la exigencia, la acabamos de ver, es enseñar y cumplir los mandamientos. Los mandamientos de Dios no son solo 10, son más. No son solamente los que aparecen en Éxodo 20 y en Levítico 5, hay más mandamientos. Lo que pasa es que nos centramos en ellos, pero hay más mandamientos. De hecho, en el vídeo que se grabó en la iglesia de los de las células, a Sarai le preguntan que qué significa para ella predicar el Evangelio. Y ella dice que es un mandamiento.
Por eso digo que mandamientos hay más de 10. No pensemos que son solamente eso, hay muchos más. Son muchos y de hecho pues es que hasta podemos considerar toda la palabra de Dios como mandamientos de obligado cumplimiento y no algo opcional según nuestro criterio personal. Es algo que tenemos que cumplir todos. Tenemos mandamientos desde el momento mismo de la creación. Tenemos como le dice Dios a Adán y Eva: crecéis y multiplicaos y no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es un mandamiento que le está dando. Por eso digo que no son solamente los 10 mandamientos, hay más, toda la palabra. Entonces, hoy, ¿por qué no se tienen muy en cuenta los mandamientos de Dios? ¿Acaso los mandamientos no son palabra de Dios? Sinceramente, ahora en la actualidad, creo que hay mucha gente que rechazan ambas cosas, los mandamientos y las palabras de Dios. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Todos sabemos que hay movimientos raros por ahí que predican lo que no tenían que predicar. Pero veamos el motivo que llevan algunos de estos cristianos, entre comillas, pues a que actúen de esta manera, ¿no? Porque sí que es cierto que hay personas que pueden confundir ciertas partes de la Escritura, llegando a formarse con una idea un poco equivocada, ¿no?, respecto al tema que estamos tratando, a caminar en la ley de Dios. Entendiendo esto como la palabra de Dios, sus mandamientos. Por tanto, omitir los mandamientos es omitir la palabra de Dios. Y eso debe de quedarnos claro. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre? Pues sencillamente en muchas ocasiones hay personas que solamente tienen en cuenta una parte de la Escritura, con el consiguiente riesgo de que caen en el versiculismo. Y esto es algo que no podemos. Tenemos que mirar los contextos y mirar en todo lo que compone la palabra de Dios, ¿no? Y tener presente y observar todo lo que Dios nos dice en su palabra, no solamente una parte que por un interés o por el motivo que sea, pues nos interese, ¿no? O nos podamos identificar por cualquier circunstancia con eso, ¿no? Y precisamente para no caer en ese error, pues la verdad es que con la ayuda del Señor, pues bueno, yo voy a intentar respaldar bíblicamente todo lo que estoy compartiendo, ¿no? Quizás llegado a este punto y con el título de la predicación, de cumplir mis mandamientos, pues no sé, a lo mejor alguien pueda pensar que estoy tratando de judaizar a la iglesia o tratando de llevar a la congregación a la doctrina del Antiguo Testamento. Pero que va, ni mucho menos. Aunque eso sí, tenemos que reconocer que lamentablemente esto ha ocurrido y está ocurriendo en muchas iglesias. Y a título personal, en la vida de muchos creyentes, que están judaizando, que se están volviendo a una parte solo de la palabra de Dios. Se están alimentando de una parte, de otra no. Y es triste, pero yo no pretendo nada de eso. Porque los que actúan así, en ellos se cumple la advertencia bíblica de Gálatas 3, ¿no? Cuando dice que tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu vaya a terminar por la carne. Nosotros no pretendemos nada de eso. Mi intención es que valoremos la palabra de Dios, toda la palabra. Perdón. Así que por eso no es de extrañar que a lo mejor cuando haya empezado a hablar al principio de ley, de mandamientos y demás, pues le hayan saltado las alarmas a algunos y se hayan puesto un poco en guardia, temiendo de que haya intentado hacer alguna estrategia de esta, ¿no? Y hayan pensado pues con fuerza dentro de ellos, pues no sé, se hayan acordado de Efesios 2, 8, 9, ¿no? Que nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues don de Dios para que, o sea, y no por obras para que nadie se gloríe. Nos está diciendo la palabra, y el texto de Romanos, ¿no? Que nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Por supuesto que sí. Y es cierto que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Y la palabra misma nos lo confirma. Y vamos a ver unos textos. Vamos a ver Romanos 3:20. Que dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, ser justificado es ser declarado justo. Cuando Jesús nos perdona nuestros pecados, nos declara justos. Estamos justificados ante él. Su sangre nos justifica. Romanos 5:1 también nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía más claro, es Jesucristo, su sacrificio, quien nos hace justos, quien nos declara justos. Pero un detalle,
estamos bajo la gracia, pero en lo que a nuestra salvación se refiere, lo acabamos de ver cuando menciona el versículo de Efesios. Por gracia soy salvo. Pero en cuanto a ser santo, a caminar en santidad, a nuestro día a día, estamos sujetos a la obediencia. Son dos cosas distintas. A la obediencia. ¿Os acordáis de Adán y Eva en el Edén? ¿Qué le pedía Dios a Adán y Eva? Obediencia. Que no comieran del árbol prohibido. Le pidió obediencia. Para nosotros igual, nos sigue pidiendo obediencia. Y algunos pueden pensar, bueno, ¿obediencia a qué? Pues a la palabra de Dios, a sus mandamientos, sencillamente. No hay otra cosa para obedecer, solamente eso. Los cristianos obedecemos eso solo, ¿no? Y mirad, en este texto que vamos a ver del Evangelio de Juan, podemos ver la importancia precisamente de lo que significa obedecer. Vamos a ver Juan 14, versículos 21 al 24. Todos los vamos a proyectar aquí. Dice, vamos a ir leyéndonos despacito porque es que son versículos que conocemos, pero en los que no meditamos mucho. Lo hacemos de carrerilla, como decimos, y sin detenernos y sin pensar lo que estamos leyendo. Mirad, dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Eh? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y sigue, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, muy importante todo este pasaje, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Así de sencillo, está diciendo claro. Y mi Padre, o sea, por ese motivo, su Padre, Dios Padre, le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa que habitará con nosotros, que vivirá con nosotros, que tendrá comunión con nosotros. Porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos su palabra. Y continúa, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y yo, pues mira, me gustaría decir lo mismo. Lo que estoy compartiendo, lo que estoy tratando de compartir, no son palabras mías. Por eso quiero respaldarlo con la palabra de Dios. Que veáis que es la misma palabra de Dios la que nos exhorta a que obedezcamos, ¿no? Y es aquí donde radica muchas veces la confusión que mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando hay personas que solamente toman una parte de la Escritura y se hacen un lío, porque, mirad, la palabra de Dios nos dice que somos salvos por medio de la fe y no por obra. Efesios 2, 8, 9 nos lo dice. Somos salvos por medio de la fe y no por obra. Y esto le puede hacer llegar a pensar a muchos de que como somos salvos por la fe y no tenemos, o sea, las obras no nos conducen a nada, pero no nos conducen a la salvación, a la obediencia sí. O pueden pensar que no tenemos responsabilidad ninguna con la palabra de Dios. Y no. Es verdad, somos salvos por la fe y no por obra. Pero también nos dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. O sea, la fe se demuestra por nuestra obra. El árbol bueno da un buen fruto. Y nosotros como hijos de Dios debemos de dar los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos que Dios pues, nos pide, nos demanda a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la confusión surge precisamente muchas veces también al circunscribir en los mandamientos de Dios los sacrificios y los rituales con la palabra de Dios. Eso hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Creando en algunos la idea equivocada en parte, de que no tenemos que guardarlo, ni que eso es algo que esté vigente. Como decía al principio, no tenemos vigente lo de los sacrificios, pero lo de los mandamientos sí. Entonces no nos podemos pensar que nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. La justificación que recibimos por medio de la gracia de Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, nos exime solo de estos ritos, porque Él ya pagó. La sangre del Cordero, del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Ya no tenemos que sacrificar como hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento por nuestros pecados, ni nada de eso. Jesús ya pagó una vez para siempre. Pero esto no exime solamente de estos ritos y sacrificios en nuestra relación con Dios. De eso es de lo único que estamos exentos.
Pero luego no lo hace respecto a la obediencia de los mandamientos y de toda su palabra en general. Esas siguen estando vigentes. Y mirad, nos dice 1 Juan 2:7, nos dice así. Hermano, no escribo mandamiento nuevo. Es interesante este versículo. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sigue estando vigente. Los mandamientos de Dios siguen estando vigentes. Y su palabra en general. Mirad, Jesús durante su ministerio varias veces remitió a las personas que hablaban con él, que le preguntaban, los remitía una y otra vez precisamente a eso, a los mandamientos, como respuesta a las preguntas que le formulaban sobre la salvación, sobre la vida eterna. Los remitía una y otra vez. Vamos a ver, pero no es necesario que lo busquéis porque todos conocemos. Mirad, en Marcos 12 conocemos estos pasajes. Nos encontramos con un escriba que preguntó a Jesús que cuál era el primer mandamiento de todos. Eso en este culto de esta mañana José puso esos versículos. Y Jesús le responde: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Eso le respondió Jesús a este escriba. Sin embargo, Mateo en su evangelio añade algo que todos conocemos bien, que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todos dependen de esos dos. Bueno, el escriba le responde a Jesús ante la respuesta esa, que ha dicho bien y que precisamente cumplir los mandamientos, mirad cómo eleva los mandamientos por encima, le da una importancia mayor a los mandamientos, y eso que era un judío, que a lo que son los sacrificios. Dice, cumplir los mandamientos es más que los holocaustos y sacrificios. O sea, el propio escriba hace una diferencia entre una cosa y otra. ¿Y qué le responde Jesús? Porque la respuesta, o sea, la pregunta del escriba era que cuál era el mayor mandamiento. Y Jesús se lo dice, los mandamientos. El escriba, vemos que le da la razón a Jesús, y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. O sea que si pensamos que los mandamientos de Dios no nos sirven, tenemos que tener en cuenta las palabras de Jesús. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, nos encontramos con otro intérprete de la ley, un escriba, que le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué hace Jesús? Lo remite a la ley, a los mandamientos. Y el escriba menciona estos dos primeros mandamientos que yo acabo de leer. Y la respuesta de Jesús es muy sencilla. Bien has respondido a esto y vivirás. O sea, te estás diciendo, de esto depende tu vida eterna. El joven rico, si seguimos pensando que los mandamientos no son vigentes, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Responde Jesús, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Seguimos negando los mandamientos? ¿Y que la palabra nos diga otra cosa? Y es así de sencillo, pero en ocasiones quitamos o queremos añadir a lo que Dios nos ha dicho. O sea, que en cierto modo nos parecemos a esos escribas y fariseos que manipulaban la palabra de Dios y cambiaban lo que Dios nos decía por cosas que no tenían valor ninguno, ¿no? Así que, pero mirad, ¿os habéis preguntado alguna vez que por qué depende toda la ley y los profetas de estos dos mandamientos de la palabra de Dios? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué se cumplen en dos? Mirad, la respuesta es sencilla. Y es que, bueno, quizás lo bueno será recordar los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso a grosso modo, por acortar un poco. Esos son los dos mandamientos. Y todos los demás se cumplen en nosotros. ¿Y por qué se cumplen? Pues sencillamente, si amamos a nuestro prójimo de verdad y a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, si yo amo a José, yo nunca le voy a mentir, ni le voy a robar, ni lo voy a adulterar, ni nada.
y a Dios lo mismo. Por eso depende toda la ley y los profetas de esos dos mandamientos. Porque cuando verdaderamente amamos a Dios o a nuestro prójimo, ese amor nos va a impedir pecar. Por eso, no es por otra cosa. No es porque estos dos mandamientos sean mágicos y nos atan las manos para que ya no pequemos. Es sencillamente por eso. Si yo amo a José o a Nelson, yo no voy a intentar nunca nada malo. Si amo a Dios, lo mismo. Por eso, en esos dos mandamientos se cumple todo. ¿Y sabéis una cosa? Que todos nuestros actos, todo nuestro comportamiento en nuestra vida, en nuestro día a día, toda la manera de proceder que tenemos, todo depende de estos dos mandamientos también. Si nuestro cristianismo no está basado en esto, en el respeto a lo que nos dice la palabra de Dios y en el amor, vamos a estar pecando, por supuesto que sí. Y nuestra vida como cristianos también depende de esto. Ya no es el hecho de robar, de mentir, de tenerle envidia a nadie. Ya es nuestro cristianismo, nuestro día a día. Todo va a depender de eso, de que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Porque el prójimo no es solamente el que conocemos. El prójimo son todos. Cualquiera que entre por ahí, que aunque no lo conozcamos. Y Dios ya sabemos quién es, como decía José. Uno y además celoso. Celoso porque le pertenecemos. Así que... Y como digo, pues nuestras vidas giran en torno a estos dos mandamientos, al cumplimiento de los mismos. Mirad, Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Ama a Dios, guarda sus mandamientos. Estamos muy claros. Ahí no hay manera de distorsionar esas palabras tan sencillas y esas poquitas palabras. Pero mirad, los mandamientos son necesarios hasta para evangelizar. Porque lamentablemente cuando predicamos el evangelio, nunca, no nos va a pasar como a Felipe, que vamos a tener un etíope que nos va a escuchar y que nos va a preguntar. Muchas veces nos vamos a encontrar con alguien que te va a decir que él es bueno, que él no ha matado a nadie y que él no va al infierno. ¿Y tú qué le dices? ¿Qué le dices? Por mucho que intentes decirle que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, te va a decir que él es bueno y que él no ha matado a nadie y que... Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que por medio de la ley tenemos conocimiento del pecado. El pecado lo conocemos porque nos dice precisamente la palabra de Dios: no mentirás, no robarás. Por eso sabemos lo que es pecado. Entonces, sabemos que el convencimiento del pecado es del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero cuando tú le hablas a alguien, le estás diciendo que es un pecador, se lo tienes que mostrar. Y le tienes que mostrar los mandamientos de Dios. Y a aquella persona que se niega a reconocer su culpabilidad y a entregar su vida a Cristo, sí que le puedes decir: mira, los mandamientos dicen no mientas, por poner un ejemplo. Y la palabra de Dios dice que cualquiera que quebrante un mandamiento en uno de ellos se hace culpable de todo ello. ¿Tú has mentido alguna vez? Sí. Entonces eres culpable, eres pecador, no eres tan bueno como pensabas. Por eso digo que muchas veces nos enfrascamos en la discusión, en la diferencia entre el católico y el evangélico, cuando debiéramos de centrarnos en lo que es el evangelio y en lo que es la palabra de Dios. El convencimiento del pecado sabemos que lo trae el Espíritu Santo, pero que nosotros tenemos que decirle a la gente que están en pecado y que la palabra de Dios nos advierte de lo que es pecado y que la justificación propia no sirve para nada. Por eso digo que hasta en el evangelismo sirven los mandamientos de Dios. El Señor nos conoce a todos su Hijo, y además dice su palabra que a todos llama por su nombre. Y es un Dios cercano a nosotros. Y es un Dios cercano precisamente para que le podamos conocer, ¿no? Pero ¿lo conocemos de verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues mirad, 1 Juan 2:3 nos dice: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No hay otra manera de conocer a Dios, sino en sus mandamientos y a través de su palabra en general. Solamente los podemos conocer a través de ella. No hay otra manera. Por mucho que intentemos, por mucho que creamos, es la única manera de conocer a Dios. Así que debemos de supeditar nuestra vida precisamente a conocer a Dios, a buscarlo en su santa palabra. Y aquí estamos viendo claramente que conocer a Dios y amar a Dios
depende, está relacionado con la obediencia nuestra a la palabra de Dios. Por eso digo que no deberíamos de seguir insistiendo en que la ley ya no está vigente. La ley, en cuanto a mandamientos, sigue estando vigente porque es palabra de Dios. No obstante, hay algunos que dicen que la ley no es perfecta, y eso, pues, a pesar de que la misma Escritura nos dice todo lo contrario. La ley no es perfecta, pero eso es confundir un poco los términos. La ley no es perfecta, por ejemplo, en el cordero que se ofrecía en sacrificio, porque al año había que volver a sacrificar, y en ese sentido la ley no era perfecta hasta que vino Cristo. Pero la ley, su palabra, sí es perfecta. Mirad, Salmos 19, 7 y 8 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Nos está diciendo que son cosas buenas. Y además no solamente eso, está diciendo que ilumina nuestro caminar. Mirad, Salmo 19, 105. Nos dice otro versículo que la conocemos sobradamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y este versículo es para detenernos y meditarlo poquito a poco. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, delante de mí, para que alumbre mi camino. Y una lámpara debe alumbrar para adelante, para que sepamos por dónde andamos. Porque si colocamos una lámpara detrás nuestra, lo que se proyecta es nuestra sombra. Pero la luz no, la luz queda atrás. Y lamentablemente eso ocurre muchas veces. Que hay gente que relega la palabra de Dios a un segundo plano, a ponerla detrás, en vez de tenerla delante, para iluminar por donde andamos, ¿no? Es triste. Y la verdad es que resulta increíble un poco que se ignoren estas cosas, ¿no? Y como digo, sucede por eso, porque se relega la palabra de Dios a un segundo plano, ¿no? Cuando en verdad es lo más importante que tenemos nosotros como cristianos. La palabra de Dios y la oración, por supuesto. Estos son los dos pilares que deben de soportar nuestra vida y nuestro caminar con Dios. Mirad, la palabra de Dios, esto no está aquí, pero conocemos el pasaje, nos dice que no podemos poner otro fundamento que el que está puesto, que el cual es Jesucristo. Y Cristo es la roca. Y sobre eso es donde tenemos que edificar para que lo que edifiquemos perdure y esté sólido, porque edificamos sobre Cristo, sobre la roca. En Mateo 7 tenemos el pasaje este de los dos cimientos, ¿no? Que dice que compara al hombre insensato que edifica sobre la arena y que viene la lluvia, los ríos, el viento y se lleva a la casa, ¿no? Sin embargo, el que edifica sobre la roca, pues aguanta, ¿no?, el temporal. Y esa es la enseñanza que recibimos. Pero también esta enseñanza muchas veces la distorsionamos. Y la distorsionamos, voy a poner un ejemplo. Hay veces que cuando vemos en estos países un poco más pobres, que los pobres no tienen más remedio que edificar las laderas de las montañas o en los cauces de los ríos, y luego llega un temporal, vemos cómo pierden la vivienda y lo pierden todo. Y nos hacemos una idea equivocada de lo que la palabra de Dios nos dice, porque estamos relegando ese tipo de insensatez, entre comillas, a los pobres nada más. Mirad, cuando hubo el huracán, no sé si se llamaba Katrina en los Estados Unidos, allí no eran pobres y estaban las casas todas destruidas, porque son casas que se edifican sin cimentación, sin pilares, como el que construye en la arena. Vino el agua, vino el río, se lo llevó todo. Así que, por eso digo que esta enseñanza es para todos. No debemos de pensar en los pobres nada más. También nosotros. Nosotros corremos el riesgo. Los del Katrina, ya os digo, los Estados Unidos no eran pobres, tenían coches de lujo y estaban allí los coches amontonados y las casas destruidas, porque edificaron sobre la arena. No había un fundamento, no había unos pilares, no había cimientos en esas casas. Y como digo, pues bueno, la palabra de Dios, la oración, pues son los pilares para nuestra vida, para nuestra fe. Y la verdad es que muchas veces pretendemos o queremos grandes cosas
de parte de Dios, victoria, milagros. Y muchas veces tenemos ese deseo y sin oración, que es lo peor. Que la oración es algo, como decía, un pilar muy importante en nuestra vida. Y no nos damos cuenta que tanto buscar a Dios en su palabra como la oración, pues ambas cosas van unidas y son cosas vitales, son cosas inseparables y de suma importancia para nuestra vida. Mirad, como decía antes, los mismos mandamientos nos sirve la misma palabra de Dios, nos ayuda en la oración, en nuestras peticiones. Mirad, la Biblia nos enseña en 1 de Juan 5:14, lo vamos a ver, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Pues cuando andamos en sus caminos, cuando estamos en su palabra. Ahí ya sabemos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Juan 15:7, este versículo no está puesto, dice que si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, nos está diciendo que el permanecer en la palabra de Dios va condicionado a con que el Señor nos conceda las peticiones. Porque cuando andamos en su voluntad, estamos pidiendo lo que es su voluntad. Por eso decía que hasta nuestras peticiones, nuestra oración, está supeditada a la palabra de Dios. Muchas veces no recibimos, pues como dice Santiago, porque pedimos mal, porque lo que pedimos no lo contempla la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ver 1 de Juan 3:22. Mirad, aquí lo dice claramente. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Más claro? No puede ser. Cualquier cosa la vamos a recibir porque guardamos sus mandamientos, porque estamos en su voluntad, porque estamos permaneciendo en su palabra. Y cuando estamos ahí, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y es sencillamente, y esa es la promesa que tenemos del Señor. Entonces, como veis, nuestras oraciones están vinculadas a la obediencia a la palabra de Dios. Y tristemente, muchas de las miserias del cristiano son motivadas precisamente por esto, por una vida sin oración, sin ayuno, sin respuesta, sin obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces nuestra dejadez, la que nos quita el que Dios nos esté bendiciendo. Queremos la dirección de Dios en nuestra vida, pero muchas veces queremos eso sin abrir la Biblia, sin buscar su dirección. Queremos avivamiento sin obediencia a Dios. Y esto no va a ocurrir si no oramos y si no vivimos en santidad. Es así de sencillo. El pecado lamentablemente se ha normalizado en la vida de algunas personas. Es triste, por eso, porque no tienen en cuenta, no valoran la palabra de Dios. Les da igual, son salvos por gracia, no por obra. No entienden bien. Luego le pido perdón a Dios y ya está. Tampoco un pecadito, no pasa nada. Un pecadito de Adán, fíjate lo que le hizo a la humanidad. Y fue un pecadito. Por eso digo que no debemos de menospreciar esto. Y es triste eso. Mirad, Spurgeon, que tanto menciona nuestro pastor últimamente, dijo algo muy interesante. Que la razón por la que la Iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la Iglesia. Que es una verdad como una catedral. Y esto lo dijo el hombre hace 150 años, por ahí, que no había ordenadores, ni móviles, ni Netflix, ni nada de eso. Bueno, he dicho a grosso modo lo que es la distracción de la gente. Ni había coches, ni había... Y mirad lo que dijo. Y no podemos confundirnos, y no podemos pensar que por una emoción fuerte que puede invadir nuestra vida en un momento dado, por algo, un gozo que sintamos repentino en nuestro interior, no pensemos que por eso ha llegado el avivamiento. Qué va. Y además os voy a decir una cosa, yo llevo 44 años en el Señor, pero eso es lo de menos. Pero sí os voy a decir una cosa, el avivamiento no llega por emociones, eso lo puedo decir. El avivamiento llega cuando hay convicciones en los hijos de Dios, cuando obedecen la palabra de Dios, se entregan, cuando hay una rendición plena y una conversión plena a Dios. Entonces cuando Dios obra en la vida de su hijo. Y el Señor
pues lo que quiere es que lo obedezcamos, ¿no? Y el pueblo de Dios, sinceramente, no me refiero a ustedes, yo lo hablo, lo exhorto, nos están viendo por las redes sociales, o nos van a ver, mejor dicho. Pero lamentablemente conocemos la realidad. Y Dios no quiere un avivamiento, Dios lo que quiere es obediencia. Además, el mismo Jesús lo dijo: hallaré amor cuando vuelva a la tierra, hallaré fe. Vaya poco, porque la gente no tiene compromiso con las cosas de Dios. Y desde los días de Adán, como mencionaba anteriormente, hasta nuestros días, Dios pide obediencia. ¿Qué le pidió a Adán y Eva? Obediencia. A nosotros, ¿qué nos pide actualmente? Obediencia también. Lo vimos antes, en la primera tanda de versículos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice la palabra de Dios. Es así de sencillo. Y alguien puede pensar que el cumplimiento, que la obediencia a la palabra de Dios es algo difícil, ¿no? Que es algo que cuesta trabajo, que no olvidemos que también Jesús dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sí que es cierto, hay veces que nuestro cristianismo, nuestra fe, puede suponer pues un sacrificio, un sufrimiento. Nuestro pastor nos ponía el otro día un vídeo cortito sobre la iglesia perseguida. Lo que sufren, lo que están padeciendo mucha gente por tener un compromiso con el Señor, por seguir al Señor. Para ellos es la iglesia perseguida porque son perseguidos. Para nosotros es la iglesia olvidada porque no queremos tener molestias ni nada por el Señor. Por eso digo que cuando vemos esto de cumplir con lo poco que le gusta a la gente, las obligaciones, más vale desechar los mandamientos y buscar otra cosa, ¿no? Pero mirad, la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5, versículos 3 al 5, que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No está diciendo que sea algo imposible ni difícil. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Pues nosotros somos vencedores y somos vencedores porque hemos creído, porque hemos obedecido. Por eso, decía Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo, que solamente el obediente puede creer. Creer pueden creer todos, pero obedecer no pueden obedecer todos. El demonio cree, pero tiembla, no obedece. Ahora, el creyente de verdad obedece y cree, las dos cosas. Mirad, hermanos, de verdad, lo digo sinceramente, yo creo que si queremos un avivamiento, si queremos comprometernos con la obra de Dios, tenemos que empezar, no lo podemos hacer sin orar y sin ayunar, sin obedecer la palabra de Dios y además viviendo en el pecado. Debemos de vivir vida en santidad, de verdad. Muchas veces hablar de santidad parece que nos relega a las cosas de las monjas y de los conventos. No, la palabra de Dios nos pide eso a nosotros. Mirad, voy a ver si algo que ha escrito John MacArthur. Dice: muchos cristianos no están tan preocupados por la santidad personal como debieran estarlo. ¿En dónde te encuentras tú en términos de santidad y comunión con el Dios viviente? No podemos vivir vidas cristianas a medias y todavía esperar que la obra de Dios sea hecha. Lo mismo que decía Spurgeon. Son verdades grandísimas. Por tanto, nuestra principal preocupación debe ser la obediencia y la santificación de la iglesia y orar. Y no preocuparnos de verdad por crecer en número. Porque ¿sabéis una cosa? Cuando estemos cumpliendo con la voluntad de Dios, andando en su voluntad, nos dice su palabra que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. No tenemos que preocuparnos nada más de eso, de la santidad y de orar y de caminar con Él. Mirad, los filisteos, ya lo mencionaba una vez cuando en la predicación que hice, los filisteos cuando devolvieron el arca y la devuelven y nos dice la palabra de Dios que llegó el arca en un carro a Bet-Seme y dice que los levitas cogieron, bajaron el arca, sacrificaron las 2 vacas, o sea, en holocausto, porque habían recuperado el arca. ¿Y sabéis una cosa? Que no tenían ni idea del mandamiento, no conocían la palabra de Dios y eran levitas. Y es triste. Lo primero, que desobedecieron la palabra de Dios porque sacrificaron vacas cuando la ley prohibía que fueran
tenían que ser machos, ¿no? Y ellos sacrificaron 2 vacas que estaban criando. Y no solo eso, sino que luego permitieron que la gente tocara el arca y mirara adentro. Pecadito, 50.070 murieron. No estoy cantando un número de la lotería. 50.070, dice la palabra de Dios. Claro, se aterrorizaron, pasaron el arca a Kiriat Jearim. Y allí se quedó 20 años en la casa de Abinadab, el arca allí metía. Y a los días de David, pues David pretende llevar el arca, y lo mismo, los levitas no tenían ni idea de lo que decía la palabra de Dios con respecto a eso. La suben en un carro, intentan llevarla, y uno toca el arca porque los bueyes tropezaban y cae fulminado. Y lo mismo, ha escurrido otra vez el bulto, el arca a la casa de un pobre que se llamaba Obededón, lo meten allí y todo eso. ¿Cómo estaría este hombre? ¿Qué pensaría? ¿Estaría contento, animado? ¿O estaría asustado de ver todo lo que había pasado y encima que le habían llevado el arca a su casa? Yo creo que este hombre estaba todos los días orando, suplicando y clamando a Dios. De verdad, así. También gozoso de saber que tenía la presencia de Dios en su casa. Y dice la palabra de Dios que Dios bendijo a Obed-Edom y a todo lo que tenía. Y es que cuando la presencia de Dios está en nuestras casas, está en nuestras vidas, nos cambia totalmente. De verdad. Yo no consigo de verdad que digamos, no, es que peco porque es que yo soy así, es que el Señor me tiene... El Señor cuando te convierte, te convierte. A los ciegos que sanaba, no los sanaba. No, ahí me sanó Jesús, pero el ojo derecho me lo dejó con el 50%. La lepra me la quitó, pero desde el tobillo hasta la rodilla sigo teniéndola. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Que Dios no tiene poder? Dios cuando viene a nuestra vida tiene el poder suficiente. Lo que pasa que es más fácil decir eso, tengo que cambiar, es que todavía es mi viejo hombre que decía estoy pecando. Y no querer rendir la vida a Cristo. Obedecer la palabra de Dios. Bueno, pues Obed-Edom fue bendecido, lo bendijo Dios y corrieron y se lo dijeron al rey David, ¿no? que Dios había bendecido a Obed-Edom. Entonces David decide de llevarse el arca, ¿no? del pacto a Jerusalén. Pero mirad lo que dice, no lo vamos a ver porque lo tengo yo aquí, pero escuchadme. Dice, esto está en Primera de Crónicas, dice, capítulo 15. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y añade después, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, porque no le buscamos según su ordenanza. ¿Lo está diciendo? Hicimos las cosas sin tener en cuenta la palabra de Dios. No sabíamos ni lo que la palabra de Dios decía al respecto. Y se la llevamos. Y mirad, 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab y no pasó nada. 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom y Dios bendijo a Obed-Edom y a todo lo que tenía. Todo. Y esto representa los 2 tipos de iglesia existentes. La iglesia que desconoce la palabra de Dios, como esos levitas, y la que teme y obedece a Dios, como el caso de Obed-Edom. La obediencia de uno, como una vez compartí, la obediencia de Obed-Edom, bendijo a 62, a su hijo. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Y sin hacer cosas raras, ni nada de eso. Eso es un avivamiento por obediencia. Por acatar lo que dice la palabra de Dios. Un día me dijo alguien que qué era el libro este que muchas veces tenía Cícero y que levantaba aquí un libro con unos colorines. Y le dije, la palabra de Dios, una Biblia. Y dice, vale. Y puedo entender que por curiosidad, porque cualquiera que nos ve por la pantalla no sabe lo que es esto. Entonces lo puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que no entienda esa persona que lo que está leyendo es la palabra de Dios. Y eso lo que muestra es que no escucha. Y ese es el problema de muchos, que no están escuchando lo que dice la palabra de Dios. Es lo malo. Ya para terminar vamos a ver un par de versículos. Eclesiastés 12:13, que dice... Está bien que no se conozca un libro,
Pero si lees porque de tal manera amó Dios al mundo y no sabes que te estás leyendo la palabra de Dios, gracias. Y luego considerarte cristiano. Dice Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es lo que hizo Obed-Edom, porque esto es el todo del hombre. Y mirad, Apocalipsis 14:12, ya terminamos, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Veis? Fe y mandamiento, las dos cosas unidas. Fe y obediencia, hemos visto las dos cosas también unidas. La fe sin obra es muerta, está muerta, nos dice la palabra de Dios. Así que el Señor bendiga. Vamos a orar. Pues sí, Señor, gracias te damos por este día, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, con este estudio, Señor, y simplemente, Señor, vemos que a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos hablas una y otra vez que solamente hay un camino, que eres tú. A ti solamente te podemos conocer a través de tu palabra, solamente podemos caminar contigo cuando andamos conforme a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esa luz, que es tu palabra, que siempre esté delante de nosotros como las lámparas del templo que alumbraban hacia adelante, que nunca ocupen un segundo plano en nuestra vida, nunca las tengamos detrás, para lo que se refleje sea tu luz y no sea nuestra oscuridad. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.